Bueno, bienvenidos a esta novena clase ya de filosofía. Hoy vamos a ver la última de las concepciones éticas que vamos a trabajar como ejemplo. Generalmente yo cuando trabajo esto suelo dar más concepciones éticas, solemos ver temas de ética aplicada, solemos ver la ética de Habermas, solemos ver la ética de Santo Tomás, que les dije la clase pasada que habíamos salteado. Y probablemente cuando volvamos a la presencialidad yo les dé igualmente un material que explique estos conceptos. Pero ahora por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que no podemos trabajar exactamente de la misma manera, lo que yo hago es seleccionar algunas concepciones éticas que considero que son las que ustedes no podrían resolver en una lectura solos, para acercárselas con este tipo de explicaciones. La que vamos a ver ahora es la concepción que deriva del utilitarismo. El utilitarismo es una corriente de pensamiento que no solo trabajó la ética, sino que ustedes la pueden encontrar en economía, la pueden encontrar en filosofía social y política, la pueden rastrear en diferentes partes del conocimiento. Pero también tiene su derivación a la ética, tiene su postulado sobre cómo debería ser la ética. Y el representante del utilitarismo que realizó estos aportes fue John Stuart Mill. Si bien el padre de John Stuart Mill y Beltrán, por ejemplo, eran otros filósofos que ya se reconocían como utilitaristas, el que se dedicó a abordar la ética fue precisamente Mill. Bueno, lo que hace la ética utilitarista es retornar primeramente a la idea de felicidad. Lo que va a decir Stuart Mill es que toda ética tiene que conservar o no tiene que perder de vista la idea del sumo bien. Y a ese sumo bien lo va a identificar con la felicidad. Por lo tanto, va a decir que la felicidad, el sumo bien, va a ser el fundamento de cualquier postura ética o de toda la ética. No obstante, va a decir de que hay en la ética la necesidad de empezar a trabajar con principios tal cual opera la ciencia. La ciencia, ustedes habrán visto en metodología del año pasado, establece leyes y después en base a esas leyes vuelve a deducir posibles hipótesis. Lo único que va a decir en este caso Stuart Mill es que la ética va a primero establecer esos principios fundamentales y luego a trabajar sobre ellos, no los va a sacar exactamente de la experiencia. Entonces, lo que él propone como fundamento para su postura ética es el principio de mayor felicidad, que ustedes pueden ver abajo como justicia igual a felicidad. Lo que va a decir Stuart Mill es que toda acción que nos lleve o que contribuya a que nosotros seamos más felices o nos acerque a la felicidad va a ser una acción justa, mientras que toda acción que nos aleje de la felicidad va a ser injusta. Pero este principio de mayor felicidad incluye una cuestión más. No se debe buscar la felicidad propia y personal como único fin, sino que la felicidad se puede buscar siempre y cuando sea la felicidad de la mayoría, o al menos mi felicidad propia no entorpezca la felicidad de los demás. Entonces, básicamente el principio de mayor felicidad equipara justicia con felicidad, pero con la salvedad de que se debe buscar siempre la felicidad para el mayor número posible de personas. Desde este punto de vista va a haber una resignificación de qué es lo útil. Lo útil para Stuart Mill, por eso se llama utilitarismo, en este caso lo útil en la ética, va a ser algo que me acerca a la felicidad, que me provoca felicidad. Vamos a ver cómo. Y va a decir que el placer y la ausencia de dolor son las únicas cosas que pueden ser deseadas como un fin en sí. Ausencia de dolor ya lo podemos rastrear y placer, estas dos cuestiones, en una ética anterior. Les invito a que hagan el ejercicio mental de pensar cuál hablaba de estas dos cuestiones. Pero es algo que, como verán, es una ética que construye a partir de las éticas anteriores. Tenemos la idea del sumo bien, la idea de felicidad, tenemos básicamente esto de el placer y la ausencia de dolor construido desde éticas anteriores. Lo que agrega es esta idea de
el principio fundamental de la ética simulando una labor científica. Después, lo que hace Stuart Mill es hablar del placer. Lo que va a hacer en un primer principio es equiparar el placer con la felicidad. Después va a trabajar con un poco más de profundidad el concepto de felicidad, pero en un primer principio, toda aquella cuestión que nos provoque placer nos va a acercar a la felicidad, es decir, toda aquella cuestión o aquel objeto que nos provoque placer va a ser un objeto útil. También va a decir que existe una jerarquía, es decir, un desnivel entre los diferentes placeres. Va a decir que no es lo mismo un placer bestial, un placer animal como lo puede tener un perro o cualquier animal que ustedes se imaginen, al placer que puede tener un hombre por su naturaleza racional. Esta jerarquía o esta distinción de placeres no solo se va a dar entre los animales y los seres humanos, sino que el mismo ser humano va a tener una jerarquía o una división de placeres diferente. Va a decir, no es lo mismo comer un alimento que a mí me parezca relativamente rico a experimentar algo que a mí me haga crecer culturalmente. Evidentemente, el segundo placer, por ejemplo, ir a un concierto de una banda o de música que nos gusta, nunca va a ser equiparable, va a decir John Stuart Mill, a ir a un almuerzo durante esa misma cantidad de tiempo. Probablemente si nosotros tenemos que elegir, principalmente imagínense en nuestro contexto, donde generalmente no vienen grupos todos los días, etc., tenemos que elegir ir a un concierto, o tenemos que elegir comer algo durante una hora, probablemente no necesitemos comer tanto. Entonces, lo que va a decir Stuart Mill es que todos aquellos placeres que por más que nosotros los exageremos, en este caso la comida, no logren sobrepasar en preferencia a un placer que sea superior, significa que está subordinado. Por lo tanto, se puede establecer esta escala. Podemos preferir ir 15 minutos a un concierto que comer una hora, es decir, que el ir al concierto de por sí ya es un placer de una jerarquía superior. También va a decir de que la educación y un contexto favorable contribuyen al aprecio de los placeres superiores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, acercando un poco más esta cuestión de la música, qué pasaría si hay una persona que no puede disfrutar, por ejemplo, de la música clásica, pero sí disfruta, sin desmerecer al género, de una música más simple como el reggaetón, que es elaborado con menos recursos musicales? Evidentemente va a decir Stuart Mill que el no haber crecido en un contexto que me haya permitido a mí apreciar ese tipo de música, o el no tener la educación suficiente para entender las diferencias que se derivan de la interpretación y la audición de una pieza clásica, va a provocar que yo no pueda apreciar bien o no pueda entender como un bien superior a ir al concierto de música clásica en lugar de escuchar, no sé, una hora en mi pieza de reggaetón. Por lo tanto, cada vez que una persona tenga invertida la escala de valores, es decir, que prefiera algo que debería ser un placer inferior por sobre un placer superior, va a decir Stuart Mill que lo que tiene es una especie de retroceso en su educación o en el contexto que a él le permita disfrutar ese placer superior en cuestión, pero que siempre y cuando nosotros tengamos una buena educación, estemos en un contexto que nos permita apreciar los placeres superiores, siempre, va a decir Stuart Mill, se prefiere, o el ser humano va a preferir un placer superior antes que un placer inferior. Después va a trabajar, y esto es algo muy normal en la filosofía, me interesa que ustedes vean esto. Generalmente, cuando un filósofo plantea un trabajo, un ensayo, un libro, lo que fuera, recibe críticas. Y en muchos casos, lo que se encarga de hacer esa persona es trabajar en argumentos que de una u otra manera contrarresten la crítica o me permitan a mí desmentir esa crítica con respecto a mi postura ideológica. Entonces, lo que él va a hacer ahora es trabajar con dos argumentos en contra del utilitarismo ético, que en su época surgieron con fuerza y que él lo que va a hacer es intentar desmentirlos. El primer argumento es
que la felicidad básicamente no puede ser puesta como el fin de la ética porque el hombre no puede ser feliz, es decir, no puede llegar siempre o fehacientemente a ser feliz. Entonces lo que él va a hacer es desmentir esto de dos maneras. Va a decir, primero, en un sentido particular, es decir, el de cada hombre, individualmente, va a decir que solo se puede entender que el hombre no puede ser feliz si se tiene una mala idea de felicidad. Por lo tanto, va a describir de nuevo a la felicidad diciendo que la felicidad va a ser un estado variable entre la euforia que nosotros experimentamos cada vez que tenemos un placer particular y la tranquilidad, manteniendo al mínimo el sufrimiento, es decir, la ausencia de dolor, de la cual hablábamos anteriormente. Siempre y cuando nosotros mantengamos al mínimo la posibilidad de experimentar dolor o sufrimiento, vamos a ser felices. Y iremos intercalando entre periodos o estadios de tranquilidad y la alegría o la exaltación que nos puede producir algún placer particular. Y en un sentido general va a contrarrestar este argumento diciendo que los males que aquejan a toda la humanidad, es decir, a todos los hombres, por eso hablamos en un sentido general, que él va a decir que los tres males principales son la ignorancia, la enfermedad y la pobreza, son corregibles. Para John Stuart Mill estos tres males son corregibles. Contextualicemos que estamos hablando de una época. John Stuart Mill era un filósofo inglés de la Inglaterra victoriana, en donde se creía todavía en el progreso indefinido de la ciencia y en el progreso indefinido de la humanidad en general. Por lo tanto, él tiene una fuerte esperanza en que estos males son corregibles, que la ignorancia se combate con la educación, es decir, que nosotros podemos, educando a las personas, solucionar el problema de la ignorancia a nivel mundial, que la enfermedad se combate con investigación en medicina y en ciencias afines, y que la pobreza se combate con legislación, es decir, leyes que me permitan a mí defender los intereses de los que menos tienen. Es decir, cada vez que nosotros podamos establecer una ley que limite la cantidad de dinero que puede llevarse el empresario y que establezca un piso básico de la cantidad de dinero que debe percibir un trabajador o un asalariado, estoy defendiendo los intereses de esa persona y estoy combatiendo la pobreza. Y el segundo argumento que él busca combatir es un argumento que habla de que es posible actuar sin ser feliz. Es decir, yo puedo actuar sin experimentar felicidad y sin buscar la felicidad. A lo que Stuart Mill va a intentar rebatir con dos contraargumentos. Ningún héroe, va a decir, o mártir, se sacrifica a sí mismo o realiza cualquier acción sin buscar la felicidad de los demás o la felicidad propia, o al menos intentar alcanzar un aspecto de esa felicidad propia. Es decir, cuando nosotros realizamos una acción, incluso sacrificándonos, por eso habla del mártir, no es necesario que pierda la vida, pero algo sacrifica. Incluso sacrificando algo de nosotros, es decir, nosotros sacrificamos tiempo que podríamos utilizar para, no sé, jugar videojuegos, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Pero el tiempo que nosotros podemos utilizar para eso lo sacrificamos en trabajar, por ejemplo. ¿Por qué hacemos eso? Básicamente porque necesitamos el dinero para poder comprar el videojuego, para poder comprar la consola de videojuegos y poder dedicarme a hacer lo que quiero, que es jugar videojuegos. O simplemente necesito el dinero para vivir, porque si no trabajo, no puedo comer, no puedo pagar mis cuentas y no vivo, entonces tampoco puedo jugar videojuegos y no estoy vivo. Es decir que básicamente, aun cuando nosotros estamos hipotéticamente haciendo algo que va en contra de nuestra felicidad, estamos buscando directa o indirectamente la felicidad propia o la de los otros. Y va a decir Stuart Mill como un segundo contraargumento que buscar la felicidad de los demás no siempre implica renunciar a la propia. Si pensamos en la ética kantiana, por ejemplo, cuando él decía que nosotros ayudábamos a alguien por algún interés que nosotros tenemos, es decir, para percibir algo a cambio, eso era una acción
amoral o inmoral. En el caso de la ética utilitarista no es así. Básicamente yo puedo buscar mi felicidad personal o mi felicidad propia, por ejemplo, ayudando a alguien que es amigo mío, siempre y cuando eso no vaya en contra de la felicidad del resto de la gente. Es decir, que siempre y cuando yo no atente contra la felicidad de la mayoría, yo puedo buscar mi felicidad personal, sin pensar en la felicidad de todos los demás. El dinero, por ejemplo, en el caso de un empresario, si el dinero le provoca felicidad, un empresario puede buscar hacer más dinero, siempre y cuando no estafe a la gente que está siendo empleada en su empresa, es decir, mientras le paga un salario digno, mientras le dé las prestaciones de servicio que debe de tener, cobertura médica, seguros, vacaciones, mientras cumpla con todos los requisitos que debe tener ese empresario, no está mal visto que quiera abrir una segunda sucursal, que quiera hacer más dinero, que quiera generar mayores ingresos. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial entre lo que entiende la ética utilitarista y la ética kantiana. Por último, lo que hace John Stuart Mill es aclarar que su postura ética no va en contra del cristianismo. Era una época en la que ser acusado de ateo era muy trascendente en el ámbito académico. Por lo tanto, él dice que la ética utilitarista no es una ética atea, sino que si la pensamos bajo el principio cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo y no le hagas nada que no quiera que te hagan a ti, o sea, trátalo como te gustaría que te traten a ti mismo, básicamente se cumplen todos los preceptos o todos los requisitos de la ética utilitarista. ¿Por qué? Porque si yo contribuyo a la felicidad del otro, es decir, lo trato como me gustaría que me traten a mí, automáticamente el otro va a contribuir por mi felicidad y estaríamos entrando de nuevo en este principio de mayor felicidad para el mayor número de personas. Eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos la clase que viene.